Gracias, Padre, porque aunque hoy el mundo celebra y honra a los padres, no podemos nosotros dejar de lado que siempre nos estamos honrando tu nombre, siempre estamos tratando siempre con nuestros medios, con nuestras debilidades, de honrar tu santo nombre, de glorificarte, Señor, de establecer tu reino y de trabajar siempre en pro de tus objetivos, Señor. Tú eres el Padre de la luz, el Padre del cual todos los padres terrenales toman imagen, toman ejemplo a seguir, sobre todo aquellos, Señor, que hoy día están redimidos por tu sangre, forman parte de tu pueblo y tienen esta noble responsabilidad que no es más que una extensión en esta tierra de ti, porque de ti, por ti es que hemos aprendido que el rol del Padre, Señor, es una labor loable, hermosa, digna, Señor, ejemplar y muy necesaria en estos tiempos, Señor, y para el diseño correcto de la humanidad, Padre. Honramos tu nombre, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque viniste a colocarnos en la relación correcta con Dios como el Padre. Porque hacia ti y por ti y en tu nombre, Señor, que podemos acercarnos confiadamente al trono donde está sentado nuestro Padre. Gracias, Señor. Amén. Bien, hoy vamos a continuar mirando las parábolas de Jesús, pero como es un día particular, porque es el día del Padre, vamos a verlo desde la óptica, desde esta óptica. Así que hoy vamos a ver, aunque esto está marcado dentro de la serie de las parábolas de Jesús, y vamos a Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, capítulo 14. Vamos a ver una de las parábolas más populares, más conocidas de Jesús. Y a veces también en la más distorsionada también, ¿no? Como suele pasar. Y vamos a ver la parábola, como lo dice la Reina Valera, la parábola de los talentos. Aquí dice la parábola de los 3 siervos. Recordemos que esta parábola es una respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos cuando están saliendo del templo, que Jesús les dice: estos templos yo los voy a derribar, este templo yo lo voy a destruir en 3 días, van a venir cosas, y los discípulos le dicen: ¿cuándo sucederá todo esto? En Mateo 24, y da todas esas señales proféticas que usted a lo mejor se sabe de memoria o la recuerda cuando lea alguna noticia. Sí, mi Señor dijo que iba a haber terremoto, mi Señor dijo que iba a haber guerra. Bueno, estas parábolas, la de la dama de honor que viene antes y esta, que es la que vamos a ver, está enmarcada dentro de esa misma respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando del reino de los cielos. Pero esto no implica que no se pueda aplicar o que no podamos mirar en contexto esta parábola de esta manera. Y precisamente el título, que no le voy a poner la parábola de los talentos, como quizás usted se imagina, no, le voy a poner de título: lo que Dios le exige a los hombres que son padres. Así me gusta más, un poco largo, pero va mucho más centrado en. Y versículo 14, leo la NTV, dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Dice acá Jesús entonces que el reino de los cielos se ilustra como la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. En este caso estamos hablando de un hombre de negocios, un hombre comerciante, emprendedor, empresario, póngale el calificativo que usted quiera. Y le encomendó a estos siervos una cantidad de dinero. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Si bien es cierto que hoy día también hay una gran importancia en el sector financiero y económico en nuestros días, para nadie es un secreto que lo que le ha dado las bases, lo que le ha dado sentido y lo que la gente protege, lo que la gente busca precisamente proveer con el dinero que se gana, es a su familia. Se supone que todo el mundo trabaja
una de las principales motivaciones que tiene todo ser humano es: voy a trabajar, me voy a esforzar, me voy a sacrificar porque yo quiero tener bien a mi familia. Por lo general ese es el objetivo, esa es la motivación de todo ser humano, sobre todo aquellos que son padres. Lo irónico del caso es que se ocupan tanto de trabajar que terminan descuidando a la familia. Eso es lo curioso del caso, que pasa con frecuencia también. Entonces lo que se supone que los motiva, terminan dejando a un lado esa motivación sin darse cuenta. Entonces dice que le dio según la capacidad que tenía cada uno. Hermano, pastor, amigo que vas a escuchar este mensaje en diferido en los próximos días. Si tú tienes 1, tienes 2, tienes 3, tienes 4, tienes 5 hijos, y no voy a hablar solamente de los hijos, porque hay hogares, sobre todo en Latinoamérica, que en un hogar están los hijos, están los abuelos, están los tíos, está el familiar que por alguna causa médica no se puede valer por sí mismo y va a pasar el resto de su existencia dependiendo de otros, etc. Si tienes un hogar bajo estas condiciones, indistintamente de la cantidad, es porque Dios te ha permitido esa cantidad según la capacidad que tú puedes soportar, que tú puedes llevar. Y miren que en Latinoamérica estos casos que acabo de mencionar se ven con bastante frecuencia. Hogares donde prácticamente son media familia entera o media genealogía del árbol metida en un hogar. Esto se ve mucho. Y aquí dice entonces que le dio a cada uno según la capacidad de cada quien. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. Hombre, ¿tú estás consciente? Porque me imagino yo que sales a trabajar, padre, que tienes una familia numerosa. ¿Estás consciente de que tu hogar es grande? Y el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Usted se pregunta: pastor, ¿pero cómo podemos aplicar esto? Usted me está diciendo entonces que si yo tengo 10 miembros en mi casa, me van a venir 10 más de afuera y yo entonces los estoy multiplicando. No es esa precisamente la literalidad en la que vamos a entrar en esto. Pero cuando tú logras producir en tu familia que ellos crezcan a la luz del Evangelio, tú estás siendo responsable con Dios con cada uno de esos talentos, con cada uno de esos miembros que están bajo tu responsabilidad, con aquello con lo que Dios dijo: a este le voy a permitir tener tantos, a este le voy a permitir tener menos, a aquel le voy a permitir tener más. Es decir, entendamos aquí que tu enfoque aquí no va a ser multiplicar la cantidad, sino multiplicar el valor del reino de los cielos en cada uno de los miembros de tu hogar. Ese es el enfoque que tú tienes que ver. Y después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su familia, de cómo habían provisto para su familia, de cómo habían administrado su familia. Y el siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. En este día tan maravilloso, tan importante, en la que precisamente en Occidente se está bombardeando a la familia porque se quiere distorsionar a la familia, porque se quiere ahora relegar a la familia tradicional para imponer diseños que son totalmente antibíblicos y son contrarios al diseño original. ¿Por qué? Porque el último núcleo, el último búnker de protección que tiene un ser es su familia. Y eso este sistema que cada día se vuelve más anticristo está bombardeando con fuerza, de muchas formas, porque quiere acabar con ese último punto para que la gente no tenga donde refugiarse y protegerse del sistema y termine siendo ¿qué? Moldeado por el sistema. Eso es lo que quieren. Por eso en Occidente están bombardeando con fuerza el diseño original de la familia, empezando por el hecho de que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, ya es malo. Es malo ser hombre hoy día en esta sociedad.
El hombre tiene que ser, hay que reconstruir la imagen de lo que es ser hombre, y eso afecta a la paternidad. Eso afecta a la paternidad. ¿Por qué? Porque el hombre protege emocionalmente a su familia, el hombre protege psicológicamente a su familia, el hombre establece una barrera de protección con la autoridad que Dios le ha dado, y eso lo quieren cambiar. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña familia, así que ahora te voy a dar más familia. Por eso es que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que la fertilidad, que una vez que el hombre y la mujer ya pasaron de tener hijos y los hijos crecen, para estas sociedades, bajo esta cultura judeocristiana, era una bendición, que así como los padres tuvieran muchos hijos, era una bendición que los ahora abuelos tuviesen muchos nietos. Era una enorme bendición, porque era continuar con la fertilidad que se dio cuando el matrimonio estaba joven. En estas sociedades, por eso es que usted ve que las mujeres, como la mamá de Samuel, Ana, sufría mucho porque no podía tener hijos, por ejemplo, porque era visto como una maldición, era visto como un castigo divino. Porque si no podía tener hijos, tampoco iba a poder evidentemente tener nietos. Y era visto como una maldición. Entonces, el hecho de que tengamos hogares prósperos, y no me estoy refiriendo ya, usted está entendiendo, a lo económico, es realmente el propósito principal y original que tiene todo hombre, de replicar los talentos recibidos de parte de Dios, y no me estoy refiriendo aquí al dinero, recuerda. Vamos ahora un momento a Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, en contexto rápidamente, en el capítulo 5, Moisés reúne a todo el pueblo de Israel y le entrega los 10 mandamientos para establecer el pacto mosaico. Pero recordemos que el pueblo de Israel estaba organizado por tribus, y cada tribu estaba organizado por familias, y cada familia estaba representada por el hombre, por el esposo y padre del hogar. De esa forma jerárquica, si usted lo quiere ver, estaba organizado el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando Dios le habla acá al pueblo en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que todo esto, repito, es Dios hablándole en ese momento a todo el pueblo de Israel en representación según el orden que ya acabo de decir. En el capítulo 6 dice: esos mandatos, los del capítulo 5, donde comienza, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara, obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. La primera, o una de las primeras cosas que Dios le va a exigir, que Dios le exige a los hombres que son padres, evidentemente, como lo dice la palabra en el Nuevo Testamento, el juicio comienza por casa, es decir, por el pueblo de Dios primero, pero eso no quiere decir que los hombres del mundo se van a salvar, porque recuerda que todos tenemos que rendir cuenta al único Dios creador y al Padre por excelencia. Así que hasta los de afuera van a ser juzgados por cómo, siendo padres, administraron sus hogares, y hoy día esta palabra cobra mucha fuerza porque este bombardeo que estamos recibiendo del sistema, que quiere decirle a las familias cómo se tienen que comportar ahora, y quieren rediseñar. ¿Para qué? Para que desde los hogares ahora se empiece a inculcar enseñanza con principios y valores anti-Dios, anticristianos. Por eso aquí dice, comienza el capítulo 1 diciendo: me encargó que te enseñara. Eso es lo primero, hombre y padre, creyente, cristiano, que estás escuchando este mensaje. Lo primero que Dios te va a exigir a ti no es qué hiciste con tu sueldo cuando cobraste, si compraste comidas al hogar, si pagaste la factura. Eso no es lo primero que te va a exigir. Eso es lo primero que te decía tu esposa, si cumpliste con las responsabilidades del hogar, que hay que cumplir todos los meses. A lo mejor ella sí te lo va a exigir de primerito, pero Dios no te va a exigir eso primero. Lo primero que Dios te va a exigir es si obedeciste los decretos, los mandatos y las ordenanzas que el Señor dio en su palabra, en su evangelio, y luego si lo enseñaste en tu hogar. ¿Qué fruto estás dando tú en tu hogar? ¿Qué enseñanza estás dando tú? Ese resultado, ese fruto, es una de las primeras cosas que Dios te va a exigir como padre, porque esa es una de tus responsabilidades.
Dice, obedécelo cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Y luego dice que tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor. Tú eres responsable de tus nietos. No, pastor, ahí usted se equivocó. Mis nietos son responsables de mis hijos porque ya yo estoy grandecito para estar creando muchachos ajenos. Esos son sus hijos. Te voy a enseñar algo, si no te has dado cuenta. Lo que tú le enseñaste a tus hijos, ellos se lo van a enseñar a tus nietos. Entonces, indirectamente, estás enseñando a tus nietos y eres corresponsable de la formación de tus nietos. Con tu enseñanza. No solamente porque te tocó criarlos o no, porque acá en Latinoamérica es muy común que con estos hogares disfuncionales, en muchos casos, los abuelos terminan criando en algún punto de la niñez o de la adolescencia a sus nietos, ya sea pequeñitos o ya grandes. Aquí en Latinoamérica eso es normal, lamentablemente. Pero si ese no es tu caso, si ya tus hijos están grandes y tienen hijos y tienen un hogar formado y tú simplemente disfrutas de la compañía de tus nietos, y tú te lavaste las manos como Pilato pensando que es responsabilidad de tu hija o de tu hijo la crianza de tu nieto, sí es cierto, directamente, pero indirectamente también es tuya. Porque tu hija o tu hijo, ¿qué le va a enseñar? Lo que tú le enseñaste a él o a ella. Entonces los abuelos tienen una responsabilidad indirecta sobre la crianza y la formación de sus hijos. Por eso aquí dice, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, porque es una cadena de enseñanza. Y si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Disfrutarás de una larga vida. Es también, porque se ve bastante, que los nietos, o sea, la tercera generación en una familia, pues salen un poco problemáticos, tienen conductas que son preocupantes. Evidentemente los padres se ocupan, pero usted no crea que los abuelos no se ocupan también de escuchar y conocer y ver que su nieta o que su nieto o nietos, si tiene varios, están en una posición, en una conducta pues reprochable. Eso también es un dolor de cabeza. Eso también es un dolor de cabeza. Es decir, lo primero que tú como hombre tienes que ocuparte no es solamente de satisfacer las necesidades físicas y las responsabilidades mensuales de tu hogar. A ti te tiene que quitar más el sueño. ¿Qué estás enseñando y cómo lo estás enseñando? ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Con el resultado de lo que tú ves en tus hijos. Y eso muchas veces pasa no solamente por lo que decimos en el hogar, sino lo que le estamos transmitiendo con nuestras actitudes. Porque las actitudes ellos las ven, las copian y las imitan. A veces un mal genio, un mal carácter, no es culpa de una maldición generacional. Es porque ven, pero es que mi mamá le responde a mi papá. Y eso lo miran, y lo miran, y lo miran, y lo miran, y empiezan a desarrollar el mismo hábito, la mala conducta, la mala costumbre, y repiten el mismo ejemplo. Entonces todo te saldrá bien y tendrás ¿qué? Muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Eso es una de las primeras cosas que Dios le exige, y básicamente esa es la esencia, esa es la base de como hombre tenía la responsabilidad. El pueblo de Israel, la cabeza de esa familia, la que iba siendo representada en las cabezas de las diferentes tribus, tenían esa responsabilidad. Bueno, pastor, pero no era nada fácil, porque en aquel entonces el hombre tenía que ir al campo a trabajar la tierra, tenía que criar el ganado, tenía que estar pendiente del hogar. Sí, el hombre tenía mucha más responsabilidad y deberes dentro de la sociedad de aquel momento, más que hoy día que la cosa va más compartida entre el hombre y la mujer. Y eso es una responsabilidad que caía sobre el hombre. Y dice, escucha Israel, versículo 4, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra de las cosas, y esta va agarrada de la primera, tú no vas a poder ser diligente en obedecer y luego enseñar y preocuparte en tu hogar de enseñar si tú no estás ocupándote en amar al Señor con toda tu fuerza. Y mire que hoy día esto se hace más importante para nosotros, los que vamos a ser padres en un futuro inmediato y aquellos que ya lo son. No descuidarnos de amar a Dios por sobre todas las cosas. No descuidarnos.
¿Por qué? Porque ahí comienza la enseñanza. ¿Cómo tú estás enseñando a los tuyos a amar a Dios? ¿De qué forma y de qué manera? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos. ¿Por qué? Porque el compromiso que tengas se va a demostrar en la calidad de la obediencia que tú tienes. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Ahí está, pastor, esto sí me gusta, pero yo lo tengo que martillar todos los días por WhatsApp con la palabra de Dios. Eso no está mal que lo hagas. Eso no está mal que lo hagas. Pero la forma y la manera en que lo vas a hacer, ahí es donde tú tienes que ser sabio e inteligente. ¿De qué forma y de qué manera tú vas a mantenerte leudando a los tuyos? Para que eso no se vea gravoso, para que no se vea cansón, por decirlo de otra forma, más cordial. ¿De qué forma y de qué manera tú se lo vas a repetir a tus hijos? ¿No? Yo creo que de la forma alcaletre y constante y literal, a más de uno creo que eso es lo que le choca. Pero hay que buscar la forma y la manera de repetirle lo que ya está aquí establecido, pero de una forma más habilidosa. Repíteselo a tus hijos y una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano y llévalos sobre la frente como un recordatorio. ¿De qué forma y de qué manera tú lo vas a recordar? ¿De qué forma y de qué manera tú vas a sazonar tus conversaciones con lo que ya tú sabes que está aquí y es tu responsabilidad? De eso se trata. O sea, no podemos tomar literalmente esto porque si no seríamos unos loros que vamos a repetir literalmente lo que hemos aprendido. Y de eso no se trata, pues. Vamos a usar un poquito el razonamiento y la lógica. De eso es lo que se trata. Ahora bien, retornamos a Mateo 25. Retornamos a Mateo 25. Y dice, el amo lo llenó de elogio, versículo 21. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña familia. Y de eso se trata. La administración de un hogar, la administración de tu familia, hombre o padre que me estás mirando, no empieza, vuelvo y repito, de cómo manejas las finanzas que entran a tu hogar, ya sea por cuentas mancomunadas con tu esposa o cuentas individuales en las que cada quien se reparte las responsabilidades y los deberes. No. Comienza en cómo estás instruyendo a tu hogar, cómo lo estás enseñando a obedecer, cómo le estás mostrando que el amor por Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo le estás demostrando que el compromiso que tienen que tener con el reino de los cielos pesa más que cualquier otro compromiso que puedan tener sobre la tierra y que no debe ser cuestionado o ponerse en riesgo? Eso es lo que tú como hombre debes de ser fiel en administrar, porque a ti se te fue entregada una capacidad familiar. ¿Cuál es tu capacidad familiar? ¿Tienes una familia pequeña? Esa es tu capacidad. Eso fue lo que Dios te quiso dar. ¿Has sido fiel con eso? ¿Tienes una capacidad familiar grande? Pastor, es que mi familia es grande. Usted ni se imagina. Pues está bien. Oraré por ti para que Dios te dé sabiduría y puedas cumplir como padre dentro de tu hogar. ¿Cuál es tu capacidad familiar? ¿Cuál es? Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas, las dos familias, es decir, una familia mediana. Aquí vamos a hablar ahora de una familia grande, una familia mediana, una familia pequeña. El que tenía 5, el que tenía 2, el que tenía 1. Usted me ha dado 2 bolsas, 2 familias y he ganado familia. He multiplicado mi familia. He hecho prosperar a mi familia. Y por último se presentó el siervo que tenía una familia pequeña. Y yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Así que tenía miedo de perder mi familia, así que la escondí en la tierra. Aquí está la familia que me diste, te la regreso. Tuve miedo de perder a mi familia. ¿Cuántas veces por el miedo a no tomar las correcciones a tiempo, o muchas veces son ligeros cuando tienen que tomar posturas duras que quizás, cuántas veces los padres, los hombres del hogar, por no perder puntos dentro del hogar con los miembros con los cuales convive diariamente, son suaves o pasan por alto ciertas circunstancias o actitudes
por precisamente no perder puntos o influencia o evitar una rebelión interna en el hogar. Y eso puede ser alimentado por el miedo a perder a la familia. Es que si soy muy duro, pastor, se me va a ir de la casa. Es que si soy muy duro, se me va a alejar. Es que si soy muy duro, me va a quitar el habla. Es que si soy muy duro, ahí hay miedo. Pero es preferible que seas duro y corrijas y tengas unas posturas más sabias, pero dejes claro que aunque no estés de acuerdo y tengas que tolerar ciertas cosas, pero recuerda que tu responsabilidad es mostrar al Padre por excelencia. Esa es tu responsabilidad. Va a ser mi responsabilidad el día de mañana. Tenemos esa responsabilidad en el hogar. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo lo que es ser un padre? ¿Cómo yo le puedo hablar a mi hijo o mi hija de quién es el Padre Celestial? Si la imagen que está recibiendo de lo que es ser un padre es bastante floja. ¿Cuál va a ser entonces la consecuencia? Que yo le estoy enseñando a mi siguiente generación que el Padre de los cielos es flojo, es suave. Y yo le voy a decir una cosa: si usted sabe quién es Dios, si está conociendo al Padre Celestial, usted sabe que el Padre Celestial no es nada suave. El Padre Celestial no tiene matices. El Padre Celestial dice: no estoy de acuerdo con esto, y esa es su posición hasta el fin de los tiempos, porque Él es eterno, no varía en sus posiciones. Más claro, el caso de la parábola del hijo pródigo. Ahí vemos a Dios representado en el Padre. Y tenía un hijo que le salió, tomó una postura. ¿Eso fue culpa de él? No, no fue culpa de él. Pero no estuvo de acuerdo con las actitudes. Usted se quiere ir, váyase. No hay ningún problema. Y el mismo padre que lo despidió fue el mismo padre que le abrió las puertas, lo abrazó luego, lo perdonó, siempre lo amó, nunca dejó de amarlo. Y no tuvo preferencias. Pero ese miedo el que muchas veces impide que los padres, sobre todo ya cuando tienen los hijos grandes, porque cuando están pequeños obviamente es más fácil imponerse, ¿no? Obviamente, yo estoy consciente de eso. Pero es que tu actitud como padre no puede cambiar cuando los hijos van creciendo. No estoy hablando de que evidentemente de grandes te vayas a imponer, porque ya son mayores de edad y son responsables ante la ley de los hombres y ante Dios ya de sus actos y de sus acciones. Pero no debes de por qué, como ya lo acabo de decir, por miedo a perder algo, tengas que suavizar cuando no debes. Porque ahí lo que está motivándote es el miedo, que tenemos que luchar contra eso. Tenía miedo de perder la familia que me diste, así que lo escondí en la tierra. La escondí en la tierra. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Fíjese que para este hombre, dueño de este talento, el padre que es la cabeza de todas las familias, de las cuales todas son benditas, ve esta actitud como una actitud perezosa. Ve esta actitud como una actitud perversa de parte de los padres cristianos, de parte de los hombres que hoy día se les está agasajando y se les está honrando la paternidad que han recibido de parte de Dios. Así lo ve Dios. Yo creo que hoy, como el Día del Padre, si bien es cierto, se les agasaja, hoy día se están reunidos. Muchos a lo mejor van a salir después de las reuniones de las iglesias o ya se reunieron antes de ir al culto. De sentarse un momento a reflexionar y preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo tú ves la paternidad que yo he ejercido en este tiempo? ¿Cuáles son las virtudes que tú ves que les aprendí de ti? Y aquellas en las que todavía de verdad reconozco o me estoy dando cuenta que tengo que mejorar. Ayúdame, Señor, pero quiero ver eso. Yo creo que los hermanos que van a escuchar este mensaje luego deberían hacer ese tipo de oraciones, ese tipo de reflexiones internas. Si sabía que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Es decir, ¿por qué no hiciste lo mínimo que tenías que haber hecho como padre? Vamos ahora a Efesios 5. Vamos a Efesios 5. Y vamos a ver otro
que ya ahorita lo mencioné pero muy superficialmente, pero aquí sí lo vamos a mirar un poco más a fondo. Lo que Dios le demanda a los hombres que son padres, lo que Dios les exige. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo viene hablando, en el versículo 17, que tenemos que vivir como hijos de luz. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es luz en un 100%. Bien, ahí empieza hablando. Y en el capítulo 5, Pablo dice que debemos imitar a Dios en todo lo que hagamos. Porque nosotros somos sus hijos queridos. Estoy resumiendo el versículo 1 del capítulo 5. Pablo dice, imiten a Dios en todo lo que hagan. Y lo interesante de estas palabras que definen el resto del capítulo 5 y el capítulo 6 es que dice, el versículo 2, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Pablo resalta aquí que para imitar a Dios, porque somos sus hijos queridos, tenemos que vivir una vida llena de amor. ¿Y cómo yo voy a vivir una vida llena de amor? ¿Cómo lo hago? En la práctica, siguiendo el ejemplo de Cristo que se ofreció por nosotros. Por lo tanto, es muy importante tener esto presente, porque ahora cuando usted lee el versículo 25, dice el apóstol Pablo, no está cambiando el tema, sigue siendo un solo tema. ¿Cómo el hombre que es padre va a imitar a Dios y va a vivir una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo? Aquí lo dice el versículo 25. En la práctica, el hombre que es padre, ¿cómo vive imitando a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo? Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Esto, otra de las cosas, otro de los aspectos que Dios le exige a los hombres que son padres, es que tengan un amor sacrificial por su familia, empezando por su esposa. Empezando por su esposo. Tiene que tener un amor sacrificial. ¿Cuánto estás amando a tu esposa? ¿Te preocupa su estado emocional? ¿Te preocupa la santidad que ella está transmitiendo y que ella está teniendo? ¿Te preocupa de manera sincera su vida espiritual? Cuando tú tienes esa actitud, no una actitud autoritaria, no una actitud tirana dentro del matrimonio, porque te recuerdo que todas las actitudes de los padres en el hogar son también una forma de enseñanza hacia los hijos. Los padres, ya yo me he dado cuenta, enseñan más a los hijos con la imagen que le proyectan que con las palabras que le enseñan todos los días. Sí, papá, ya sé que me lo vas a decir. Sí, papá. Y yo no digo que eso no sea una influencia, porque cuando uno crece, uno se recuerda de las palabras de los padres. Como por ejemplo cuando uno dice, es que mi papá decía, es que mi mamá me enseñó porque siempre me decía lo otro. O sea, sí hay una enseñanza verbal, no estoy negando eso. Pero las actitudes, los gestos que tenemos son una forma también de enseñanza en la cual muchas veces no somos conscientes. Y es una imagen que estamos proyectando hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. Y si ellos ven una actitud que no es la sacrificial, no estás siguiendo, entonces no estás amando a tu familia de la forma como Cristo ama a la iglesia. Por eso el versículo 28 dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Sí, pastor, por eso es que yo me paro todos los días a las 4 de la mañana y llego todos los días a las 10 de la noche, porque yo me tengo que ganar el pan con el sudor de mi frente. Está bien, fabuloso. Si eso es lo que te tocó hacer, ese es el contexto tuyo actual, está bien, que Dios te fortalezca para que lo sigas haciendo. Pero aquí no se está refiriendo a dinero. Aquí no se está refiriendo a dinero. Cuando dice que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. El principal alimento que la iglesia recibe de Cristo no es dinero, precisamente. Es la vida espiritual. Es la vida espiritual. Si tú como hombre estás creciendo espiritualmente hablando, tú tienes que mirar hacia abajo. Bueno, primero mirar hacia el lado, porque ya estoy idónea, ya está a la misma par que tú. Y ver si tiene anemia espiritual.
ella tiene que crecer junto contigo y ver qué leche espiritual, qué alimento están recibiendo los que están bajo tu techo. En esa misma línea de que los hombres deben de imitar a Dios y deben de amar, vivir una vida llena de amor, como el hombre que es padre, que es cristiano, que es hijo de Dios, vive una vida llena de amor y de esa forma imita a Dios. Versículo 4 del capítulo 6. Ahí mismo, sigue siendo una misma línea. Es una misma idea de Pablo. ¿De qué forma práctica? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y yo creo que este es un punto neurálgico, sobre todo cuando los hijos ya están adolescentes y están, como dicen en la sociedad, están en esa etapa de rebelión, en esa etapa en la que todo les molesta, en la que no se les puede decir nada. Y los padres muchas veces, para mantener el control en el hogar y para mantener el orden, son un poco ásperos en el trato. Pues eso alimenta un poco más esa rebelión, ¿no?, que muchas veces se ve. Por eso dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos, adminístrenlos, edúquenlos, enséñenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Qué tipo de disciplina? ¿Qué forma de instrucción estás usando en tu hogar? Es otra cosa que Dios te va a demandar. Fundamental. Esto es otra cosa que Dios te va a exigir. Esto Dios te lo va a exigir. Y lo tremendo de esto es que si continuamos en el capítulo 6, en el versículo 10, que habla de la armadura de Dios y todo esto, que parecerá que como que Pablo está cambiando el tema, o como que ya pasó la página y ahora está cerrando el capítulo, pues está dando unas palabras finales. Pues déjame decirte que si tú estás imitando a Dios, amando a tu familia como Cristo ama sacrificialmente a los suyos, tú ya tienes la armadura puesta de una forma más efectiva, porque esta armadura tiene que ser puesta primeramente con esas vestiduras de amor también. ¿Para qué? Para que no haya esa aspereza, para que no haya esa rigidez, sino para que esa autoridad que como padre tienes en el hogar sea recibida de una forma más amena, sea recibida de una forma más dócil, más pacífica, más gentil dentro de los tuyos. Regreso a Mateo 25, pues ya estamos concluyendo. Este mensaje no iba a ser largo. En Mateo 25, entonces, cuando nosotros volvemos a la parábola, nos quedamos en el versículo 27, voy a leer ahora el 28. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es una honra que Dios pueda considerarte, te pese en la balanza de justicia, y Él considere, pues, que has hecho un buen trabajo con la familia que te dio, y que ahora te permita ser una influencia, te permita ser de bendición para otras familias dentro del reino de los cielos. Y no solamente hacia el reino de los cielos, sino que te agarre como una lumbrera, como lo dice Jesús, como una lámpara, y pueda alumbrar hacia afuera en este mundo, y te puede usar para llevar luz a otras familias disfuncionales que están pasando tiempos difíciles, que Satanás está haciendo estragos en esa familia, y que te puede usar porque tienes una autoridad y un ejemplo de vida para llevar la luz a otras familias afuera, para ayudar a otros hombres a que entiendan realmente lo que significa ser padre, esa hermosa responsabilidad de representar a Dios. Porque recordemos que el hombre, tanto el hombre como la mujer, pero en este caso que estoy hablando del hombre como padre dentro del hogar, es una imagen de Dios en ese sentido también, porque el hombre aprende y recibe y da lo que se le fue concedido de parte del cielo. El hombre es padre porque Dios es padre y tiene la responsabilidad de manifestar ese carácter, de mostrar, de proyectar, es la palabra que estoy usando, de proyectar esa paternidad celestial. Y es algo que curiosamente acá en Latinoamérica, cuando muchas veces
se habla de lo que es la paternidad desde el punto de vista bíblico, a gran parte de la iglesia le cuesta entenderlo y comprenderlo y asimilarlo, porque vienen de familias disfuncionales donde la imagen que recibieron del padre es traumática por diferentes razones: padres abusivos, padres que estuvieron ausentes en el hogar, padres autoritarios, padres violadores, etc. Traumático por diferentes razones. Entonces ya hay como un prejuicio, hay traumas. Inclusive les cuesta referirse a Dios o acercarse a Dios como su Padre. Y es debido precisamente a esta figura paternal que ha sido contaminada por el pecado, porque el pecado afectó todo, absolutamente todo el ser humano. ¿Qué cuesta esto? Y a los que son padres les cuesta desenvolverse como padres porque no les han enseñado o no han podido ver el ejemplo de lo que es ser un padre. Pero aquí en las Escrituras, esto que vimos hoy es tan solo un abrebocas de cómo ser padres según el diseño de Dios, de cómo realmente ser esa figura, esa columna dentro del hogar, que no solamente se encarga de pagar las facturas y de comprar la comida en el mercado. Así que yo felicito a los padres en su día, a los que lo son, con este mensaje que les busca dar luz, mucho más luz en su camino, para que tengan más claro la hermosa responsabilidad que tienen. Bueno, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la dicha de poder representarte hasta en un rol tan hermoso como es la paternidad, porque tú te has deleitado siempre en esta paternidad y debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que a pesar de su temprana edad, a los 12 años, cuando era un adolescente, ya estaba ocupado en los negocios tuyos. Debemos de nosotros, Señor, entonces ocuparnos en tus negocios aún más, mirándote como ejemplo, Señor, para proyectar esa paternidad a nuestras familias, a esos talentos que tú nos has dado, Señor, para administrar y para traer un fruto que glorifique tu nombre, Señor, para que nuestras familias glorifiquen tu gloria, honren tu nombre, Señor, y así de esa forma establecer tu reino. Hemos entendido entonces que donde debemos establecer el reino de los cielos con mayor prioridad es en nuestros hogares, porque así tú lo requieres, Señor, para que luego salgamos como lumbreras a ayudar, a iluminar los corazones de muchas familias que hoy día están siendo azotadas por Satanás, están siendo destruidas por el pecado, Señor, están siendo confundidas y distorsionadas por este sistema antagónico que cada día busca sembrar más la semilla del anticristo en los corazones de los seres humanos para que se alejen de ti. Ayúdanos, Señor, en esta labor y bendice a cada uno de los padres que va a mirar este video, Señor, en diferido. Ayúdales a ser padres, Señor, conforme a tu diseño, para gloria y honra de tu nombre. Amén.